Damos la bienvenida al defensor del vecino Daniel Arbulo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bienvenido. Gracias. Has alertado sobre el deterioro de la convivencia en Montevideo. ¿En qué casos concretos lo estás viendo y cómo se puede trabajar para ir mitigando este problema? Bien, a la Defensoría llegan cotidianamente asuntos vinculados con la convivencia y ahí hay como dos niveles por lo menos. Primero la convivencia en el espacio privado, dentro de los edificios, en los complejos y demás, o entre vecinos, entre casas linderas, digamos. Y después están la convivencia en espacios públicos. Nosotros las situaciones que más nos preocupan es estas situaciones en donde ya no hay diálogo y donde la primera respuesta es la violencia misma. Y se da tanto en la vida privada, digamos, en casos cotidianos, y también en el espacio público. Y nosotros cuando presentamos el informe a la Junta Departamental, y ahora que acabamos de hacer el cierre o el precierre del año 2025, insistimos en lo mismo. Nos parece que muchas de las prácticas que nosotros desde el discurso sentimos que son prácticas montevideanas o uruguayas no condicen con la realidad que le llega a la Defensoría. La Defensoría le llega cotidianamente a asuntos vinculados con violencia contra las personas migrantes, ¿no? Y en esto hay una contradicción enorme. ¿Violencia? Violencia física, verbal, insultos, amenazas, la lógica de usted como es migrante no tiene derecho a estar acá. O yo no quiero, frases que nos llegan, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero en realidad ellos en su país son de otra cultura. Bueno, me molesta su música. Ahí está eso. ¿Y por qué hechos puntuales? Bueno, ahí hay varios hechos. Es la música, pero no solo la música en términos de los volúmenes, sino el tipo de música. Nos ha llegado incluso la forma de hablar, el planteo respecto a la forma de hablar. Y ahí una cuestión que asombra bastante a la Defensoría es que la Defensoría, ustedes saben, actúa cuando el Estado no actúa, digamos, ¿no? Ese es el papel de las instituciones de promoción de derechos humanos. Y muchas veces en nuestro caso nos llega la denuncia en contra de los migrantes por estas razones de las que hablaba. ¿Y qué le decís aquí? Bueno, ahí nosotros tenemos dos cuestiones. La primera es que, de nuevo, somos una institución de promoción de derechos y ahí hay todo un trabajo que hacer en términos de conversación, de diálogo y de escucha con la persona, en este caso denunciante, ¿verdad? Esto de decir, bueno, las personas cuando viven, porque además la Defensoría es de vecinas y vecinos, no es la Defensoría de ciudadanos A, B o C, es la Defensoría de todas las personas que habitan Montevideo, aún las que no habitándolo cotidianamente llegan a recibir alguno de los servicios, el área metropolitana. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en la cuestión de transporte. Nosotros lo que advertimos, además, primero a las personas que reclaman en este tono, nosotros les llamamos la atención y le transmitimos la necesidad de cambiar su actitud. Pero después hay un núcleo bastante importante en el tema de migrante, que es personas que se sienten aisladas del resto del Estado o del Estado y que no tienen redes. Nosotros tenemos algunas denuncias, por ejemplo, de estafas a migrantes cuando llegan a alquilar una vivienda. Y sabemos de apartamentos o de casas en donde, desgraciadamente, terminan viviendo 3 o 4 familias porque alguien los estafó en el viaje. Y le dijo, bueno, pagame tantos meses de alquiler y cuando llegan, esa casa ya está ocupada y no tienen otra posibilidad. Pensiones truchas, digamos, en donde hay decenas de personas en grandes casas que no cumplen con la normativa. También hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, de hecho estamos trabajando en algunos casos bastante graves, acciones de transfobia en Montevideo. Y esto es preocupante porque, de nuevo, es una contradicción con la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Esta idea de que la marcha de la diversidad o la marcha del orgullo son acciones que llevan su tiempo y que además son masivas, es contradictorio con algunas prácticas que hay de ataque a personas, a mujeres trans, violencia contra trabajadoras sexuales, planteos en contra de, en este barrio o en esta plaza, no queremos homosexuales. O sea, lo que estamos diciendo es, hay un nivel de violencia en nuestros espacios que es preocupante. Violencia en términos intergeneracionales, violencia contra niños y niñas. La idea que alguien tiene del espacio público en donde niños y niñas puedan jugar
no necesariamente se da en alguno de estos barrios. Y ahí el papel de la Defensoría es, primero, hacer la denuncia y transmitir que esto está pasando. Segundo, en caso de que podamos accionar, nosotros tenemos un programa de mediación comunitaria en aquellos casos en que se da. Y tercero, advertir al Estado que no siempre en estas situaciones tiene previstas acciones reales. Entre otras cosas porque la propiedad privada es sacrosanta en nuestro país. Entonces, cuando pasan algunas cuestiones entre la vinculación en el mundo de lo privado, dentro de un edificio, es muy difícil avanzar. Ahora, en ese edificio se genera un caldo de cultivo que es bastante complicado a la hora de la vida cotidiana. Si yo vivo en un edificio en donde la práctica cotidiana es atacar a las mujeres jóvenes, porque son mujeres jóvenes que alquilan determinado apartamento, en realidad después voy a tener una práctica en el espacio público. Podemos, en definitiva, pensar que somos una comunidad distinta a la que somos, aquello de la... Tolerante, de la... llamémosle penillanura levemente ondulada, en donde los conflictos se resuelven en el barrio. No más es bien pueblo chico, infierno grande. Tal cual, con espacios de estas prácticas en contra de la convivencia que no se desarrollan solo en un barrio. Y esto me parece que es importante. Nosotros tenemos un programa, además del programa de mediación comunitaria, un programa que es la Defensoría en tu barrio, y vamos a terminar el 2025 recorriendo 50 barrios de Montevideo, priorizando los 4 municipios de la periferia. El equilibrio en términos de los asuntos que nos llegan es bastante interesante, es bastante homogéneo en los territorios. De igual manera es homogénea los reclamos en términos de convivencia en todos los territorios. Entonces alguien podría decir, bueno, esto sucede en tal barrio. No sucede solo en el barrio. No sucede en el barrio, en el municipio B, digamos. Sucede en el municipio B las acciones de transfobia, las acciones de xenofobia, las acciones de racismo, siguen existiendo, las acciones violentas en el espacio público y también en el espacio privado, pero también sucede en el municipio A, en el G y en el D, que son el círculo, digamos, el cinturón de Montevideo. Vamos a un caso práctico, ¿no? Porque vos decías, bueno, estamos teniendo situaciones de xenofobia, de personas que se quejan por el tipo de música que pone el vecino y no tanto por el volumen. Pero si hay un denunciante, un vecino denunciante que dice que muestra rasgos de xenofobia, como esos que decís, pero al mismo tiempo está reclamando que le molesta la música alta. En ese caso, ¿se trabaja con las dos partes? Porque vos mencionabas la parte del denunciante por el caso de xenofobia. Ahora, ¿se resuelve el problema de algún modo? ¿Cómo participa ahí la Defensoría? Bien, de nuevo, en nuestro programa de mediación comunitaria, nosotros hacemos una invitación siempre al diálogo. La mediación, por definición, es una acción voluntaria. Entonces, ahí no se puede obligar a ambas partes. De hecho, si uno no quiere, dos no bailan, digamos. Cuando sucede que efectivamente hay intento de diálogo de las dos partes, la verdad que, y en el caso de las personas que generan ruidos molestos y con esto complican la convivencia con el resto, en general hay actitud. Cuando alguien acepta el diálogo, hay actitud de poner su actitud de cambiar sus prácticas. Y de hecho, en muchos casos que nosotros hemos trabajado, sucede que aceptan cierto nivel de cambio cultural, de primera. Lo que no es aceptable es que el Estado tiene que reprimir más porque son migrantes. De hecho, nosotros siempre cuando tenemos algunos diálogos decimos, bueno, Montevideo, Uruguay en general, es un país de migrantes. Nosotros siempre decimos lo mismo, Montevideo tiene Nuevo París. El Cerro era Villa Cosmópolis, tenemos Villa Española, Bella Italia. Hemos sido construidos desde la migración, somos todos nietos de inmigrantes o nietas de inmigrantes. La lógica de una nueva ola migratoria que ha llegado debiera de ser una buena noticia para nuestras comunidades y en eso hay que trabajar en el diálogo. Y no hay ahí una cuota de racismo porque seguramente no le molesta el tono de los españoles, le molesta el tono de los dominicanos, de los cubanos, de los venezolanos. Exacto, tal cual. Eso también es como la segunda dimensión, digamos, que uno encuentra. Es el racismo, nosotros sentimos que está latiendo fuerte, digamos, en nuestras comunidades. Y esta lógica, de nuevo, de que se vayan de acá, que tienen derecho a vivir, pero lejos de acá.
la puja por la forma de las prácticas deportivas, por ejemplo, la forma de la práctica del básquetbol o la instalación de canchas de béisbol en algunos lugares, en particular el Parque Rivera. Uno va y encuentra varias instancias de béisbol, sobre todo los fines de semana, y a veces hay planteos del estilo, bueno, vienen acá y usan las motos y tienen estas prácticas. Ahí hay una cuestión de no reconocer en el otro el derecho a ser un vecino o una vecina más. Y en el caso de cuando el reclamo es frente a las instituciones públicas, por ejemplo, los problemas de los vecinos con la intendencia, la poda, por ejemplo, o ese tipo de reclamos, ¿ustedes cómo lo tramitan? Porque el vecino, algunas veces antes de llegar a la Defensoría del Vecino, le pidió muchas veces a la Intendencia que cumpla con su obligación. La Intendencia no la cumple, digo la Intendencia, como también podría decir OCE u otras instituciones públicas. ¿Cómo actúa la Defensoría del Vecino? Bien, el segundo gran paraguas que tiene la Defensoría, que es una institución de promoción de derechos, es precisamente una institución que contribuye a la mejora de los servicios públicos, digamos. Cuando tiene que ver con el vínculo con la Intendencia, los municipios o el Estado, lo primero que nosotros le planteamos al vecino o a la vecina es que previamente tuvo que haber ido a la oficina que le corresponde. En caso de que haya algún error, nosotros redirigimos a la persona. Ahora, cuando esta persona se hizo un reclamo de 2 años para que eliminaran un árbol, cuando esta persona nos muestra que hay una imagen de una raíz adentro de la casa, cuando esta persona dice, tengo que reponer todo el piso de mi cocina porque tengo raíces en el fondo, es complejo. Es complejo para esta persona, pero también es complejo hasta en términos de la gestión. Nosotros ahí hemos transmitido muchas veces, nosotros desde que soy titular, pero antes la Defensoría de Vecinas y Vecinos, que hay que repensar la velocidad con que se dan algunas respuestas y romper alguna lógica que es la respuesta de esto no es acá. Y vinculamos esta cuestión de la necesaria mejora de gestión, de algunos de los planteos que tú haces, con precisamente los derechos. Cuando se rompe una vereda, está bien que el Estado, que la Intendencia le exija al vecino frentista. Sin embargo, hay que asegurarse que esa vereda no está rota por el propio Estado. Y muchas veces, y en muchos barrios, la vereda está rota por el propio Estado, no una, innumerables veces. Y cuando esto sucede, en realidad se están vulnerando varios derechos. Por ejemplo, cuando hay una vereda rota, especialmente con el agravante que es el Estado, lo que estamos haciendo es vulnerar el derecho al libre tránsito de las personas y atentar contra las personas, por ejemplo, discapacitadas, personas en silla de ruedas, personas mayores. Estamos obligando a madres y padres que en los cochecitos de los niños y niñas tengan que transitar por el costado, por la calle. Cuando hay cierta contradicción en esto. La exigencia de las veredas es un buen programa. Nosotros, de hecho, hoy a la tarde tenemos una reunión porque se vienen los 20 años de la Defensoría de Vecinas y Vecinos con el Intendente. Uno de los planteos que vamos a hacer es, bueno, hay un programa de veredas, nos interesa de la Defensoría monitorear, porque no siempre hay una responsabilidad del propio vecino. Muchas veces hay responsabilidad del Estado. También nos llegan temas vinculados con el tema medioambiental, contenedores, la situación en algunas cañadas y arroyos de Montevideo y el mantenimiento y la limpieza, la necesidad, por suerte, nosotros participamos en las 18 asambleas que hizo la Intendencia de Montevideo, monitoreando esas asambleas vinculadas con los cambios en el área de desarrollo ambiental. Y entonces ahora nosotros lo que le estamos planteando es, bueno, se vienen cambios, nos interesa de la Defensoría monitorear no solo el caso puntual de los contenedores. Y ahí, ¿qué tiene que ver la Defensoría de Vecinas y Vecinos? Bueno, en los dos niveles, en las dos dimensiones. Primero es una institución de contralor o de mejora de gestión de los servicios. Pero además es una institución que tiene que decir que cuando hay problemas en los contenedores se está atentando contra la salud de las personas, Daniel, y contra el medio ambiente. Tengo una duda. Se viene una época del año complicada en cuanto a los ruidos molestos, principalmente. Y este es uno de los reclamos más importantes. ¿Dónde empieza mi derecho y termina el del otro? Y, a ver, danos una guía para tratar de entender. Yo, no sé, voy yo y te digo, mira, la turca pone la música hasta las 2 de la mañana y no me deja dormir. Digo, ella tiene su derecho a poder escuchar la música que quiera hasta las 2 de la mañana y poder bailar. Pero yo también tengo derecho a dormir.
¿Cómo trabajan ahí? Digo, porque me parece que hemos asistido a eventos en esta época del año que han terminado en homicidios, discusiones por río molesto que han terminado en homicidio y es un desastre. Que no es el caso, ¿no? En este Claro, que momento no va a La ser el convivencia caso. bien, ahí en la mesa sí. bien. Ahí bien, Pero acá digo, bien. para tratar de bajar a tierra y entender, ¿no? ¿Cómo se puede dar esta negociación para que se pueda llegar a un acuerdo? Bien, ahí hay dos dimensiones, una es la pública y otra es la privada. En el ámbito privado, en general, cuando son edificios o demás, hay algunas reglas y la convocatoria es a la convivencia. Cuando son casas lindantes, ahí, de nuevo, la convocatoria es a la conversación y al diálogo. Y cuando es en espacios públicos, que ahí es más complicado, bueno, hay algún llamado que se puede hacer, tanto a la Intendencia de Montevideo, cuando son eventos públicos, y en esto hay responsabilidades de algunos promotores privados en términos de no solo durante el evento, sino en la posterior, que es parte de los conflictos que hay. El típico ruido social del entorno de los bares, boliches y eventos musicales, digamos, ¿no? O sea, el toque terminó a la 1, pero hasta las 3, 4 de la mañana tengo un tránsito permanente en mi barrio. Entonces, bueno, cuando es en el espacio público se puede llamar a la propia Intendencia de Montevideo, incluso hacer algún llamado a la policía, cuando es en espacios públicos. Cuando es en espacios privados, nosotros siempre transmitimos que lo que hay que generar son las condiciones para un cambio cultural. Esto que vos traes. Mi derecho empieza o termina cuando empieza o termina el tuyo. Y yo necesito generar algunos códigos cotidianos que puedan entenderse. Yo tengo que asumir que por más que no tenga una regla en mi edificio, porque tengo una casa al lado de la otra, y un horario determinado, 12, 1 de la mañana, es ¿Sabes razonable. lo que se me viene a la digamos. mente? Recién conversábamos con el director de Policía Científica y decía el uso del sentido común. Totalmente. Tal cual. Yo estaba pensando lo mismo. Exacto. Y el uso del sentido común y el uso del diálogo. Esto, vos traés algunos casos bastante problemáticos que inician, que el caso que llevó a la violencia no necesariamente es el caso puntual, es una historia previa, no es el problema de la raza del perro, no es un problema solo de las edades, digamos, no, de la música, es una historia previa de ruptura de algunos códigos. Daniel, y teniendo en cuenta eso mismo que estás diciendo, ¿hay alguna forma de que se cree un antecedente, y no me refiero a un antecedente penal, judicial, sino un antecedente para que el Estado pueda advertir una especie de bandera amarilla para que no se siga desarrollando ese problema de convivencia que termina después en lo que comentaba Miguel? Bien, ahí la Defensoría, ustedes saben, es una institución que se llama Institución de Derecho No Jurisdiccional, no tiene capacidad punitiva. Lo que sí tiene capacidad de informar a otros organismos del Estado. De hecho, cuando alguien se comunica a la Defensoría, se hace un seguimiento del asunto, obviamente confidencial, todos los datos de la persona, pero si la persona nos solicita, nosotros podemos contribuir con las acciones que llevó adelante la Defensoría. Yo creo sobre esto que hay que repensar también las formas en que damos solución. Hoy día el Estado no está dando respuesta a este tipo de problemas. ¿Cuándo da respuesta? Cuando el problema es del nivel de violencia. ¿Cuándo da respuesta? Cuando el problema ya llegó a mayores, cuando el conflicto son decenas de personas. Y eso es parte de la necesidad de pensar algunas herramientas. Nosotros, de hecho, tenemos en nuestro programa de mediación comunitaria, trabajamos mucho en esto de sensibilizar y generar redes de diálogo y solución alternativa de conflictos, que la realidad es que son ínfimas respecto a las situaciones que se da en todo el departamento, digamos. Entonces, no hay ni una política o una práctica política pública, digamos, cotidiana sobre esto, pero además no siempre están las herramientas dadas, entre otras cosas porque yo creo que vamos más al emergente que al problema inicial. ¿Y qué herramientas necesitaría la Defensoría para poder atacar estos problemas? Mirá, nosotros con algunos municipios trabajamos en esto de mediación comunitaria y hemos desarrollado equipos de mediación comunitaria en territorio, identificando conflictos. Muchas veces el problema con la temática de los conflictos es que los ocultamos, como algunos síntomas de la salud. Ocultamos o nos mentimos comunitariamente, digamos.
Y ahí hay algunas experiencias muy interesantes en el municipio B o en el municipio C de conflictos que han logrado llegar a soluciones. Por ejemplo, espacios públicos que eran ocupados para la escucha de música hasta altísimas horas y eso generaba complicaciones. Bueno, alguna de esas plazas en el municipio B terminó siendo parte de un presupuesto participativo con una mesa de convivencia en el entorno de esa plaza. Me parece que ahí la propia Intendencia, los municipios, la Defensoría y también el Gobierno Nacional podríamos aportar esta mirada de una nueva perspectiva, un nuevo paradigma de la forma de solucionar nuestros conflictos que no sea exclusivamente el paradigma de solucionarlo las consecuencias del conflicto y no avanzar sobre las causas iniciales. Gracias por haber venido esta mañana a Cinco Sentidos. Ha sido un gusto recibirte. La verdad, muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.